la Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto de la historia, en el cual se enfrentaron tanto ideologías políticas como sistemas económicos. Esta guerra quedará registrada como uno de los periodos más violentos de la historia de la humanidad. Por un lado, las potencias del eje, lideradas por el Tercer Reich y el Imperio de Japón. Por el otro lado, los aliados occidentales liderados por USA y en el oriente por la URSS. En esta guerra hay misterios que nunca fueron esclarecidos. Uno de ellos es la tardía ejecución del desembarco de Normandía. Muchos se preguntan por qué esta importante operación se llevó a cabo en los últimos años del conflicto, cuando Alemania ya estaba sentenciada a la derrota. El desembarco de Normandía se produjo el 6 de junio de 1944. Sin embargo, el Reich libraba otra guerra en el oriente contra el régimen comunista. Esta guerra había empezado con la Operación Barbarroja. Las divisiones Panzer alemanas habían cruzado la frontera de la Unión Soviética sin previa declaración de guerra en junio de 1941, pero los soviéticos habían logrado vencer a la imparable maquinaria de guerra alemana a las puertas de Moscú durante el invierno de ese mismo año. Desde ese momento, Alemania se vio atrapada en una guerra de desgaste contra el coloso soviético. La Wehrmacht, ejército del Reich, había logrado mantener la iniciativa hasta 1943, año en el cual los soviéticos lograron poner fin a las ofensivas alemanas, para después ellos iniciar su propia ofensiva a principios de 1944. Es casualidad que en el mismo año que los soviéticos hicieron retroceder a los alemanes, los aliados por fin se decidieron a desembarcar en Francia. No, no lo es. Es claro que los Estados Unidos esperaron hasta que la URSS venciera a los alemanes para desembarcar en Normandía. ¿Pero por qué? Es bien sabido que el comunismo es el enemigo mortal del capitalismo. Y Estados Unidos, sabiendo que después de vencer a los nazis, la lucha sería contra los soviéticos, calculó que podría dejar a los dos regímenes autoritarios destruirse entre sí, para después poder derrotar a la URSS con mayor facilidad. Podemos encontrar fácilmente la cantidad de recursos humanos e industriales que perdió la URSS en esta guerra. Más de 26 millones de muertos entre civiles y soldados. La destrucción de ciudades importantes como Kiev, Stalingrado y Leningrado. Además de la destrucción de una gran parte de la industria agrícola, daños que más adelante en la Guerra Fría retrasarían el desarrollo económico y científico de la URSS frente a Estados Unidos. Otros dirán que el desembarco de Normandía fue una importante hazaña de Estados Unidos. Sin embargo, no se sabe que las playas que invadieron apenas estaban protegidas por unos cuantos batallones de infantería, sin suficiente munición y con soldados poco aptos para el combate, mientras que los estadounidenses contaban con varias divisiones de infantería apoyadas por tanques y una gran cantidad de aviones, además del apoyo de los británicos y los canadienses. Otro aspecto que confirma esta teoría es que la Marina de Guerra británica y estadounidense era infinitamente superior a la del Tercer Reich, y lo era incluso desde el inicio del conflicto. Es más, incluso los soldados canadienses realizaron un pequeño desembarco en Francia en 1942, 2 años antes que el desembarco de Normandía, e incluso una ciudad portuaria más difícil de conquistar que una playa. Aunque la operación fracasó, queda claro que los aliados tenían la capacidad de hacer desembarcos desde 1942, y además podían hacerlo de forma mucho más masiva, pues en esta batalla solo enviaron 6.000 soldados. En conclusión, los aliados, aun siendo capaces de abrir un segundo frente en Francia para ayudar a la URSS, decidieron dejar que la URSS perdiera miles de vidas, solo para debilitarla
y derrotarla más fácilmente unos años después.